Muchas gracias a Estrella. Voy a ser breve para que después vayamos a ver la exposición de Luis y podamos disfrutar de todo el evento en conjunto. Yo les voy a platicar de los efectos de la salud. Esa fue la encomienda que me dieron y si vamos adelante les presento algunas cosas. Esta es una imagen que apareció recientemente, apareció en Google y compara dramáticamente lo que sucedía en el año 2000 con lo que sucede ahora en el 2020, donde se ve el deshielo del casquete polar, que es una imagen dramática, trágica y muy peligrosa para el planeta. Y otra imagen es esta portada de Lancet. Lancet es una de las revistas médicas más importantes en el mundo, más relevantes, de mayor impacto, y en esta portada dicen que el cambio climático es, sin lugar a dudas, la mayor amenaza global para la salud en el siglo XXI. Entonces, en el campo médico ya se está contemplando que tenemos que girar hacia los efectos del cambio climático. Bueno, esta se ve poco, pero es lo que sucede, digamos, lo que está proyectado en México en términos de cuántos municipios y qué cantidad de personas van a ser afectados o están siendo ya afectados por los estragos del cambio climático. Las inundaciones nos van a afectar más de 800 municipios, se calcula cerca de 61 millones de personas que van a ser afectadas. Los deslaves se van a ver en cerca de 283 municipios. Las sequías se van a dar en más de 1.200 municipios en el país y eso va a afectar a más de 54 millones de personas. Igual, la disminución de rendimientos de las cosechas van a afectar 548 municipios, los rendimientos de las cosechas por temperatura también. Las ondas de calor se van a dar en más de 1.000 municipios en el país y van a afectar más de 43 millones de mexicanos, y la transmisión de enfermedades también se va a dar en cerca de 500 municipios, afectando a cerca de 15 millones de personas. De manera que no es una amenaza trivial, va a estar repartida en todo el país y va a afectar a muchos millones de mexicanos de muy diversa manera. Sin más, la siguiente, ya Antonio y Mireya hacían un esbozo de cómo se concretan las amenazas del cambio climático en la vida diaria. Y aquí hay un esquema de la Secretaría de Salud donde separan con mucho acierto, creo yo, que los estragos por temperatura, por el aumento de la temperatura, desarrollan una cadena de eventos dramáticas, y el otro factor son los estragos por el incremento de las precipitaciones, por las inundaciones, por los fenómenos hidrometeorológicos atípicos, que bueno, no son tan atípicos, cada vez son más típicos, ¿no? Entonces, el incremento de la temperatura va a tener dos circunstancias fundamentales. El aumento de la frecuencia de las olas de calor, que ya mencionaba Antonio, y el aumento en la intensidad de las sequías. Estos dos elementos van a desarrollar una cadena de eventos que van a tener como efecto algo que ya experimentamos en estos días en México: un incremento brutal de los niveles de ozono y de otros contaminantes en la atmósfera, y un incremento muy importante de polen en la atmósfera y de otros alergenos que ponen en riesgo a personas sensibles, ¿no? Entonces, aumenta el ozono, aumentan los alergenos. Junto con esto va a haber escasez de agua dulce, ¿no? Que también es un problema que lo vamos a ver
por efecto de las inundaciones. Entonces, por el lado del incremento de la intensidad de las precipitaciones, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar inundaciones, por supuesto, pero nos va a provocar contaminación de las fuentes de agua y muy frecuentemente un aumento de los criaderos de mosquitos, ¿no? ¿Por qué es importante para la salud eso? Ahorita vamos a ver las enfermedades que se transmiten por vectores. Entonces, las inundaciones van a dañar la infraestructura, todos los servicios públicos, va a haber un aumento del nivel del mar y esto va a ocasionar que se pierdan tierras, que la tierra cada vez esté más desgastada y por tanto la productividad agrícola, la productividad de alimentos va a empezar a decrementar. Y ya en este momento ya hay muchos lugares donde se ven hambrunas debidos a los cambios climáticos. Bueno, ¿cuál es el problema de la salud concretamente? Con el incremento de la temperatura vamos a tener fundamentalmente un incremento de cáncer en piel, ¿no? Hay personas muy sensibles a la radiación solar y si no tomamos las medidas pertinentes se va a observar lo que ya se está observando ahora, que va a incrementar la frecuencia de personas afectadas con algún tipo de cáncer en la piel. Y el otro problema son, y eso se maneja poco, son las cataratas. El incremento de la radiación solar, de la radiación ultravioleta, va a propiciar un incremento, sobre todo en las personas que son sensibles, un incremento de las cataratas. Entonces, estas son dos serias enfermedades que se van a provocar van a estar ligados al aumento de la temperatura, al aumento de la radiación solar. Y como se incrementa el polen, el ozono y todo lo demás, se van a incrementar todas aquellas enfermedades relacionadas con alergias, ¿no? Personas que sufran, por ejemplo, de cuadros asmáticos, la van a pasar muy mal por este incremento en el ozono. Pero no nada más es un cuadro asmático, sino que otras enfermedades respiratorias también se pueden ver agravadas por estos alergenos, ¿no? ¿Por qué la gente se puede morir en estos casos? Bueno, pues ya explicaban que el golpe de calor es una situación que no es nada trivial, que nos puede provocar desde un desmayo, desde desvanecimientos, hasta problemas muy serios de deshidratación, de pérdida de conciencia, y si no se tienen las medidas pertinentes, en personas sensibles puede llegar a la muerte. Y al mismo tiempo esto va a incrementar las enfermedades respiratorias por efecto de los alergenos y el polen, y claro que esto va ligado a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, todo este sistema cardiorrespiratorio que está muy vinculado fisiológicamente, normalmente están muy vinculados, al afectar una de sus partes, por ejemplo el sistema respiratorio, va a impactar en el sistema cardiovascular también de manera muy importante. Por el otro lado, por el lado de los estragos que producen las precipitaciones anormales, las precipitaciones torrenciales, pues vamos a tener inundaciones que van a desatar una serie de eventos patológicos que pueden afectar la salud y la vida de las personas. Uno muy evidente son las personas se ahogan, las personas tienen lesiones por padecer, estar en circunstancias adversas cuando se dan las inundaciones, pero después vienen las enfermedades por vectores, es decir, las enfermedades que se generan al aumentar, por ejemplo, la cantidad de mosquitos, y toda esta cadena de eventos va a terminar en desequilibrios relacionados con la salud mental. Es decir, hablamos poco de la salud mental, pero
toda esta circunstancia del cambio climático repercute finalmente en la salud mental de las personas que lo están padeciendo. Lo vamos a ver con algún detalle. La cadena de eventos que va de la sequía, la pérdida de calidad de suelo, la pérdida de la productividad, la pérdida de la cosecha, pues puede llevar fácilmente a cuadros de desnutrición extrema. Entonces, digamos que estas son las enfermedades que se pueden ver ligadas a el cambio climático. Entonces, todos estos efectos los podemos separar en efectos directos, en efectos indirectos y en efectos por alteraciones socioeconómicas, ¿no? Los efectos directos están ligados a la sequía, a los huracanes, a las inundaciones, a los incendios. No hay que explicar nada, es evidente que todas estas circunstancias nos afectan inmediatamente y de manera muy grave. Los efectos indirectos se dan por vectores, por contaminación del agua, por contaminación del aire, por pérdidas de cosechas, ¿no? Y otro que es bastante grave, que lo estamos viviendo constantemente, son las alteraciones socioeconómicas que provocan desequilibrios ocupacionales, que producen migraciones, que producen desnutrición en la población y una situación extrema de estrés, ¿no? De desequilibrio mental. Entonces, el golpe de calor, para ir rápidamente uno por uno, es un aumento permanente, sistemático de la temperatura, no tomar las medidas pertinentes para mitigarlo, entonces nos puede llevar a un cuadro de insolación por arriba de los 38 grados, con alternaciones físicas y cognitivas muy importantes. Pero el golpe de calor sí provoca un daño orgánico, puede provocar pérdida de la conciencia, y si no se toman las medidas pertinentes rápidamente, puede llegar a la muerte. Y sobre todo en las personas que tienen más riesgo. ¿Quiénes son las personas de más riesgo? Las que tienen enfermedades predisponentes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, los niños, sobre todo los niños que están malnutridos, las mujeres embarazadas que también tienen problemas de desnutrición, ¿no? Entonces, a esta población de riesgo hay que agregar los trabajadores que desarrollan sus labores en la intemperie, ¿no? Esta es también una población de riesgo. Entonces, esto es un ejemplo del cáncer de piel que va a ser mucho más frecuente. Hay que tener mucho cuidado con la aparición de manchas en la cara o en algún otro lado del cuerpo. No es cosa trivial, hay que atenderse inmediatamente, hay que ir con un dermatólogo y sobre todo si eso empieza a crecer, más razón para tomar medidas urgentes. No hay que exponerse al sol, ya dijo Antonio que hay que ponerse bloqueador y otras medidas, ¿no? Y de la misma manera, con el aumento de los rayos ultravioleta, la frecuencia de cataratas se aumenta bruscamente, ¿no? Entonces hay que protegerse también con lentes que tengan bloqueadores de la radiación solar, que ya hay muchos por ahí. Bueno, las enfermedades transmitidas por vectores, estamos hablando de que en las temporadas de lluvias aumentan estos vectores, es decir, estos organismos que van a facilitar la enfermedad. Uno de los más conocidos es el paludismo, el mosquito es el anófeles y la bacteria, el parásito que lo está produciendo es el plasmodium. ¿De qué se trata esto? De fiebres muy altas, dolores de cabeza, vómitos, y sin tratamiento este cuadro puede ser mortal también. Los riesgos nuevamente están en los niños, las embarazadas y los pacientes que tienen VIH, ¿no? Que tienen disminuida su respuesta inmunológica.
Este es el caballero que nos produce esas cosas, el mosquito anófeles, pero después tiene un amiguito que lo acompaña también y que produce otras enfermedades, el dengue, por ejemplo, es el Aedes aegyptus, y ese transmite el virus del dengue. Entonces, esta es una enfermedad también muy molesta, que se da mucho en la región del sur-sureste, pero que también ya han aparecido casos más en el centro. Fiebre, dolor, vómito, inflamación, hemorragias, y si la persona se queda sin tratamiento, sin atención, también puede ser un cuadro mortal. Junto con el dengue está el chikungunya, está el Zika, que también son enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Otra enfermedad transmitida por vectores son las enfermedades ligadas a el agua contaminada, ¿no? Entonces ahí tenemos una bacteria también conocida de hace mucho tiempo, que es el Vibrio cólera, la bacteria que produce el cólera, ¿no? Este es un cuadro de vómitos, de diarreas incoercibles, que produce una deshidratación brutal en muy pocos días, y que si tenemos la desgracia de estar en circunstancias donde no hay atención rápida, este cuadro puede llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, este ciclo se da mucho en el agua contaminada, en los mariscos contaminados, las frutas, las verduras, etcétera, ¿no? Y otras bacterias que también son muy conocidas, que están ligadas a el agua contaminada, pues son la salmonella, el campylobacter, la Escherichia coli, que es famosísima. Todos los que trabajan en cosas de agua lo que buscan es presencia de coliformes, para decir aquí no se puede tomar, ¿no? Entonces es una medida muy importante. Y también existen los virus entéricos, ¿no? O sea, esos virus que van a atacar primordialmente al sistema gastrointestinal, ¿no? Otro tipo de enfermedades por el aire contaminado. Entonces vemos el agua contaminada, el aire contaminado, y el aire contaminado pues tiene esta presencia de ozono, de partículas disueltas en el aire, y que están muy ligados al elemento de la temperatura, a la sequía, a los incendios. Esta es una bonita foto de antier en la Ciudad de México, donde estamos en una situación verdaderamente crítica, ¿no? Entonces, decíamos que esto genera producción y liberación de alergenos, de polen, de esporas, y claro, las personas sensibles, las personas alérgicas, personas que tienen asma, van a empezar a presentar cuadros serios, van a empezar a presentar conjuntivitis o dermatitis que pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Y hay un aumento importante de muertes por causas cardiorrespiratorias. Otro aspecto muy importante que hay que ligar a las cuestiones de salud es la disponibilidad de alimentos. Con este aumento de la temperatura, el efecto en los suelos, que ya decía Antonio, va siendo cada vez más grave, y la productividad de la tierra va disminuyendo sensiblemente, y por lo tanto la productividad de las cosechas va decrementando, ¿no? Entonces, ¿esto qué origina en términos de salud de los seres humanos? Que haya una disminución de la disponibilidad de calorías para que el sujeto esté bien alimentado, ¿no? Entonces, hay población claramente sensible a esto, particularmente los niños, ¿no? Todo este cuadro trae también problemas con la salud laboral, ¿no? Entonces, trabajadores que desarrollan sus labores en la intemperie van a ser muy susceptibles a problemas de golpe de calor, a enfermedades virales, y todo este cuadro, si no se atiende rápidamente, lleva a problemas cognitivos y sobre todo una disminución en la productividad, ¿no? Entonces, lentos, torpes, aumentan
los accidentes laborales, etcétera, difíciles condiciones. Entonces, este es un cuadro que no me voy a detener mucho. El cambio climático tiene consecuencias en los seres humanos, afecta la cognición, el efecto, la motivación, el afecto. O sea, todo este problema que provoca tantas enfermedades tiene un efecto sobre la salud mental, sobre el equilibrio emocional de las personas, que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la salud mental que originan todos estos cambios? Pues hay un incremento en cuadros de ansiedad generalizada, hay un incremento en cuadros de depresión y hay un incremento en estos cuadros que se llaman de trastornos de estrés postraumático. Entonces, estos son desequilibrios mentales, se conocen muy bien, son muy impactantes para la vida cotidiana de las personas que lo padecen y de las familias que están expuestas a enfermos con estos padecimientos, ¿no? Entonces, la salud mental va a estar ligada a la degradación de los suelos, va a estar ligada a la disminución en la disponibilidad del agua y va a generar una presión demográfica muy seria, ¿no? Ya en la Ciudad de México ya vemos conflictos, asaltos de pipas, golpes, asesinatos y todo lo demás por las pipas de agua, ¿no? Entonces, este es un problema que si no lo atendemos va a seguir creciendo y cada vez va a ser más explosivo. No se los voy a platicar, pero digamos que la sequía y todas estas cosas van a desarrollar una cadena de eventos que tienen que ver con el impacto en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Tienden a la pobreza, tienden a la escasez, tienden a los desequilibrios intrafamiliares y frecuentemente empieza a haber violencia doméstica, empieza a haber problemas dietéticos y todo ello aumenta los problemas mentales ya dichos, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, pero se ha observado que también aumenta la frecuencia de suicidios. Entonces son cuadros muy serios, muy graves, que tienen su origen en el cambio climático y que estamos en tenemos todas las posibilidades de tomar acciones de salud pública para prevenir estos eventos. Sí. Entonces, bueno, esta es una imagen que me gustó mucho, donde un manifestante dice que si el clima está cambiando, ¿por qué nosotros no? Tenemos que estar cambiando conforme el cambio climático se va presentando. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero no haberlos